Hola a los estudiantes del tercer y cuarto año medio que tomaron el plan electivo Humanista de Economía y Sociedad. Este es el video tutorial para el desarrollo de la tercera ronda de actividades. ¿Sí? Bien, recuerden que estamos trabajando con un doble eje temático, ¿no es cierto? Por una parte, historia universal y por otra parte, los contenidos propios de economía. En el caso de historia universal, nos vamos a enfocar principalmente al trabajo en torno al contenido relativo al poblamiento americano, ¿sí? Ahora, hoy día vamos a investigar, o la propuesta que les traigo consiste en investigar las distintas teorías del poblamiento americano, ¿sí? En la guía es una guía bien cortita que tiene un par de actividades bien cortitas y que parte con este pequeño texto introductorio, ¿no es cierto?, sobre el poblamiento, las teorías del poblamiento americano, que son el punto final, ¿no es cierto?, que pone, o dentro de este proceso migratorio de la especie hominida. Recuerden que el Australopithecus afarensis nacía en África, de ahí, cuando llega la etapa del Homo erectus, cuando ya logra erguirse y caminar mucho más rápido con sus dos piernas, se convierte en nómade y empieza a desplazarse por largos años y también territorios por Europa, por Asia, hasta que finalmente desde Asia y Oceanía logran poblar el continente americano, ¿sí? Y desde esa perspectiva hay varias teorías, una que pasa por el estrecho de Bering, otra por la Polinesia del Océano Pacífico, y otra por el puente antártico referente, ¿no es cierto?, al poblamiento americano, tal como señala la imagen que se puede ver ahí, ¿sí? Y a partir de eso les sugiero una pequeña investigación donde tienen que investigar las distintas teorías, quiénes son sus autores, y en qué pruebas basan su investigación, en qué evidencias científicas, arqueológicas, históricas fundamentan su investigación y qué otras pruebas podrían refutar sus postulados, ¿sí? Em, Son tres teorías. La primera teoría, ¿cierto?, de el norte, el estrecho de Bering, luego la teoría de la Polinesia a través de, que pasan desde Asia hacia América a través de el Océano Pacífico y finalmente a través de la Antártida. Así que eso es la primera parte de de este eje temático relativo, ¿no es cierto?, a la historia universal. Por otra parte, nos encontramos con el proceso productivo, que también va a ser otro elemento súper importante relativo a los contenidos propiamente de economía. Y aquí nos encontramos con esta guía que ambas tienen que ser entregadas el 28 de abril, como pueden ver en pantalla, y que acá nos vamos a enfocar a estudiar el proceso de producción netamente tal, ¿sí? Primero partimos con un par de preguntas que abordan sus representaciones previas. ¿En qué contexto cotidiano nos referimos al proceso de producción? ¿Y con qué partes del proceso productivo nos estamos familiarizados cotidianamente? Las compras, el trabajo, qué sé yo, ¿sí? Un poco ver sus representaciones previas. Luego hay un breve texto donde se caracterizan varios conceptos bien importantes, como por ejemplo las actividades económicas, los bienes, los servicios y los factores productivos, y vienen un par de recursos. Primero, una infografía que habla, ¿no es cierto?, un esquema sobre la relación y la estructura mediante la cual se relacionan los factores de la producción: el trabajo, la tierra, el capital, la industria, etcétera, ¿sí? Entonces, ustedes van a analizar esta primera aproximación a la dinámica que siguen los factores de producción y luego van a hacer, vamos a revisar, perdón, otro recurso que es un mapa temático. Un mapa temático son herramientas como las que están presentes, ¿no es cierto?, en pantalla, donde se analiza el mapa político de Chile y se evalúa, en este caso, la canasta familiar, el precio de la canasta familiar, donde aparecen cifras, ¿no es cierto?, de cuáles son las regiones que tienen una canasta familiar mucho más cara y que esas variaciones de precios se deben a distintos factores, por ejemplo, climático o geográfico, porque, no sé, pues la tercera región de Atacama, la agricultura es mucho más complicada, por lo tanto las verduras tienen un precio más alto, ¿sí? O en el extremo sur, en Punta Arenas, las tecnologías tienden a tener un mayor costo de traslado, qué sé yo. Y a partir de eso salen un par de preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son las tres ciudades con el más caro vivir o con la canasta familiar básica más cara y cuáles son las más baratas para vivir? A partir de la información que se desprende del mapa.
Luego, intentar entender a qué se refiere, ¿no es cierto?, esta diferencia o las razones de esta diferencia, un poco lo que les comentaba, identificar cuáles son los factores, como por ejemplo la ubicación geográfica, los costos de producción, los costos de traslado, el material humano, etcétera, que permiten, ¿no es cierto?, esta variación en los precios en torno a la calidad de vida. Y finalmente, a partir del esquema del recurso 1, ¿no es cierto?, donde hablamos de los procesos productivos y de las relaciones que se establecen entre los distintos factores del proceso productivo, tienen que pensar en un objeto que ustedes ocupen cotidianamente e investigar cómo se produce ese objeto. Por ejemplo, uso una polera y esa polera tiene un algodón, que ese material se extrae de algún lugar, se procesa en otro lugar, se produce en otro lugar y finalmente llega con un traslado, qué sé yo, por barco, por avión, qué sé yo, para finalmente su puesta a la venta y adquirir ese bien o servicio, ¿sí? Entonces, cada una de las etapas del proceso productivo ustedes tienen que aplicarla a un caso de investigación con un elemento de su cotidianidad, de su uso cotidiano, ¿sí? Entonces tienen que investigar, como dice ahí, investigar y describir el proceso productivo del objeto que ustedes hayan elegido para investigar y cómo, ¿no es cierto?, pasa desde la extracción de las materias primas que nos permiten construir ese artículo hasta que el momento en que llega a sus manos, ¿no es cierto?, como finalmente la adquisición de ese bien o servicio, ¿sí? A ver, chiquillos, esta guía no es tan difícil, sí tiene, ¿no es cierto?, un par de preguntas de análisis y un par de preguntas, o más bien una pregunta, pero que requiere una habilidad de investigación. Así que eso, recuerden que las consultas me las tienen que escribir a mi correo personal y en el caso de la guía desarrollada me las juntan a el correo electrónico que tengo destinado para la revisión de sus trabajos, ¿sí? Así que eso, chiquillos, les mando un gran abrazo en tiempos de coronavirus. Espero que estén súper bien con su familia y que puedan avanzar de la mejor forma posible con este trabajo a distancia. Un gran abrazo, profesor Enrique Martínez, del Diferenciado Humanista de Economía y Sociedad.